Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Esta propuesta que les hacemos cada semana para encontrarnos y reflexionar sobre las cosas que nos pasan y cómo nos sentimos como argentinos en esta tierra. Hoy tenemos dos invitados que nos vuelven a visitar. Pedro Saborido y Alejandro Grimson, para hablar justamente de los argentinos. Con Pedro Saborido, escritor, guionista, director, vamos a abordar un tema que suele ser recurrente: el humor y la pandemia. ¿Cambia o solamente es un analgésico? Y algo que me parece que es fundamental para tener en cuenta, ¿qué es lo que nos atrae a los seres humanos a la hora de comunicar? ¿La armonía o el conflicto? En primera instancia lo escuchamos a Pedro Saborido. No, particularmente no sentí una apelación al humor o una necesidad. Bueno, en un momento sí, obviamente había una necesidad de entretenerse más porque estabas metido, y entonces obviamente sí, seguramente, así como se ha apelado al entretenimiento, sé que ha subido la venta de calmantes, y sé también que mucha gente me ha dicho que, bueno, en determinado momento ha tomado un poco más, algún licor de más, o no. Yo creo que sí, que en un momento hubo una manera de volver, de buscar cómo amortiguar la situación. Alguien le podrá decir adormecer, otro postergar, otro evadir. Vamos a elegir amortiguar. ¿Y el humor nos ayuda a amortiguar? Ayuda, por supuesto. Sí, sí, no soluciona nada. El humor no soluciona. Y si tiene solución, no te reís. Exactamente. No, te reís cuando no tiene solución. Entonces ahí aparece un poco la risa. Entonces, claro, es un analgésico más. Es un analgésico más. No te va a solucionar, pero te va a acompañar, te va a ayudar en la solución por ahí, te va a acompañar en la solución. Estamos criados en un sistema cultural que se basa en estar atraídos por el conflicto y por el desequilibrio, no por la armonía. La armonía es lo que buscamos, está ahí, pero no es entretenida la armonía. Lo armónico no es entretenido, lo entretenido son los quilombos. Y sí, a vos te viene a pensar, siempre lo digo, esto lo digo siempre en toda la charla, ¿cuántas veces, cuánto tiempo te puede decir una persona que está bien? ¿Durante cuánto tiempo te puede contar que está bien? 10 minutos, 20, 40 minutos diciendo que está bien, lo que viene ya te aburre, si está drogado, ¿entendés? Como cuando alguien viene y te cuenta 50 minutos, te cuenta todo el viaje que hizo y lo maravilloso que fue el viaje, que es insoportable. En cambio, el tipo se separa, tiene un problema, y ahí ya se pone más entretenido. La gente con los problemas son más entretenidos que las felicidades. No creo. Nadie ve una película donde está todo bien. Vos ves una película porque está todo mal. Si no, no la mirás la película. Es una película donde van un cordobés y una cordobesa van a Cosquín, y después van hasta La Falda, y después van hasta la cascada de Olaen. ¿Y qué pasa? Nada, la pasan bárbaro. Ajá, y la pasan bárbaro. Pero nada, alguien, no, se les cayó el Citroën en algún río, en el río, algo. No, la pasan bien, nada más. Y bueno, pero por lo menos garchan algo, que hacen algo. Claro. Tampoco, no. Bueno, Es más, acabo de descubrir que las únicas películas donde está todo bien son las películas pornográficas.
Van, hacen lo que tienen que hacer y todo el mundo feliz, pero el resto no. Si es una película pornográfica con problemas, es Ya deja de ser inmirable. pornográfica. Y claro, pues, ya hay un problema y qué sé yo. Díganme si no piensan que es genial esto que nos señala, que parece tan simple, pero que a veces no visualizamos cuando confrontamos a qué le llamamos armonía, a qué le llamamos conflicto. Y ahora sí vamos con Alejandro Grimson, él es doctor en antropología y tiene que ver también con esto que nos deja Pedro Saborido como reflexión. Pensar la Argentina futura, qué necesitamos como pueblo y cuál es el camino a recorrer. Alejandro Grimson y sus reflexiones. Estamos en un momento que es difícil para todos y para todas, porque sobre la crisis que ya vivía la Argentina, obviamente llegó la pandemia y realmente en estos momentos tan duros en el mundo y en Argentina, crece el escepticismo, también crece estos discursos del odio, crece en los discursos individualistas. Yo creo que ahora estamos viendo la luz donde vamos a empezar a salir. Todavía nos falta, el problema no está resuelto para nada, pero estamos avanzando en la vacunación y también en medidas económicas y sociales que son muy relevantes para poder salir de esta situación. Creo que tenemos que entender que ese futuro de la Argentina no es algo que va a decidir un poder económico o no va a decidir una persona, sino que es una construcción de la sociedad argentina. Si hablamos de democracia, estamos hablando de que el destino del país es una decisión colectiva que está en nuestras propias manos, en las manos de todos y de todas. Ese cambio, asumir eso es fundamental ahora, porque viene un tiempo mejor para la Argentina y necesitamos que ese tiempo no sea solamente el crecimiento económico, necesitamos que ese tiempo de crecimiento, que es algo fundamental, la Argentina necesita crecer, y necesita crecer con inclusión, con perspectiva de género, y necesita crecer con sostenibilidad ambiental. Y eso nos va a permitir ya entrar a recorrer un camino para vivir claramente en una sociedad mejor, y necesitamos que esa discusión sea una discusión permanente, donde vayamos aprendiendo de nuestras experiencias y podamos ir tomando las decisiones colectivamente y en cada uno de los lugares del país que nos permitan una sociedad más justa, más igualitaria y más democrática. La Argentina futura, conflicto y armonía, formas de pensarnos. Los dejo reflexionando mientras vamos a un corte. Después, en el segundo bloque, vamos a estar con la voz de los trabajadores. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos compartiendo el programa Principio Activo Salud y Sociedad, nuestro segundo bloque dedicado a la voz de los trabajadores, con Juan Monserrat, secretario general de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Abordamos un tema que es central siempre en nuestras reflexiones, en nuestros programas, y que también es central como problemática de nuestro pueblo: los medios de comunicación y la necesidad de generar una conciencia colectiva. Escuchamos a Juan Monserrat. Las empresas de comunicación tienen su mercado, son empresas de comunicación, tienen su público, lo tienen que mantener, lo tienen que acrecentar, tienen que competir con otros públicos.
También se ve muy claramente la concentración de capital en esos lugares, y no es lo mismo los noticieros de Buenos Aires, de Capital Federal, concentrados. Prácticamente nosotros prendemos en televisor y estamos hablando de Buenos Aires y de Buenos Aires, y no estamos hablando de los problemas de Córdoba. Si uno compara un noticiero cordobés con un noticiero inclusive de alguna localidad del interior, con las producciones que tienen los medios nacionales, realmente hay una distancia abismal. La verdad, el concepto de verdad es el gran perdedor de toda esta nueva etapa de la pandemia. Tenemos poco apego a la verdad y tenemos poco apego a la comprensión de la verdad. Entonces, bueno, me parece que eso es para poder inclusive nosotros sostener nuestro propio proyecto, tenemos que tener un dispositivo comunicacional muy fuerte, muy sólido. Ya no se puede hacer política sin comunicación, sin medios que difundan y amplifiquen lo que uno está pensando. Y además que es un territorio de disputa. Digamos, la disputa por el sentido de lo que la gente piensa es un territorio de disputa continua. Y en ese sentido, como vivimos en una sociedad democrática, no podemos cuestionar la forma que comunica a otro, construye la noticia a otro, dice, o la tonalidad en la cual expresa una forma de ver la realidad uno u otro medio. Lo que uno está claro es que si uno quiere que se vea de otra manera y se lo mire como uno pretende, tiene que trabajar fuertemente y tiene que tratar en lo posible de convencer con herramientas legítimas, legales y honradas y honestas y profesionalmente potentes, para que nuestro proyecto, por ejemplo en el caso nuestro, el proyecto de la escuela pública, el proyecto de la educación para todos, el proyecto del derecho social a la educación, el derecho de que todos los chicos, sea de la condición social que sea, tienen que tener la posibilidad de tener la accesibilidad a los bienes básicos del saber y del conocimiento y de accesibilidad. Este proyecto nuestro no solamente tiene que ser un eslogan de una entidad sindical, sino que tiene que estar materializada en expresiones públicas que así lo midan y en militantes y dirigentes y maestros y profesores que comulguen con esa idea. En la medida que seamos mayoría, sin duda que aquellos que piensan hacer de la educación una mercancía, hacer un gran negocio, porque está claro que la pandemia también habilita los grandes negocios de Google y de las grandes plataformas comunicacionales para avanzar rápidamente sobre un lugar vacante que va a dejar el Estado, porque el Estado le cuesta mucho adaptarse a la nueva realidad de concentración de capital que tiene las redes sociales y fundamentalmente las plataformas donde corre el saber y el conocimiento. Bueno, nosotros tenemos que tener la voluntad política que la tenemos, la capacidad y la comprensión de que estamos en un momento difícil y también la clara convicción de que le tenemos que dar pelea. Le tenemos que dar pelea. Si queremos existir nosotros como un proyecto que le hable a la sociedad de Córdoba en términos de igualdad, de justicia, de posibilidades para amplios sectores de la población, que evitemos la violencia y que fundamentalmente todos podamos vivir en esta tierra bendita, bueno, no solamente hay que decirlo porque lo dice la Constitución, lo dicen las leyes y porque lo dice la lógica, sino porque también hay sujetos militantes que están dispuestos a defenderla. No parece fácil que los grandes medios de comunicación asuman los intereses del común del pueblo, pero es una demanda que debemos seguir gestionando y que estos espacios también ayudan a alentar. En el próximo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, como siempre, el micro de economía feminista con Melissa Luc. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque,
Espero que les haya resultado tan corto como a nosotros. Melissa Luc para hablar de economía feminista. ¿Cuánto valen las tareas del cuidado? ¿Tienen precio? ¿Por qué es un trabajo? ¿Quién debería remunerarlas? La importancia central que tienen en la economía. Algunos de los temas que va a abordar nuestra magíster. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablando sobre economía feminista. La última semana estuvimos hablando un poquito sobre cuál era la situación de los mercados feminizados y masculinizados, sobre todo a raíz de la crisis de la pandemia, y hemos tratado de visibilizar y de demostrar que en realidad las condiciones de las mujeres siempre son por debajo de las condiciones de los varones. Más explícitamente, o mejor dicho, digámoslo, es que las mujeres estamos en peores condiciones de precariedad e informalidad que nuestros pares hombres. La economía feminista va a venir a decir que se tienen que llevar a cabo una cierta cantidad de políticas económicas y públicas para poder impulsar estos mercados y que la participación de las mujeres en los mercados laborales esté a la par de la participación de los varones. Y entre estas políticas públicas lo que se está estableciendo es que se tienen que reglamentar mejor los mercados en donde las mujeres estamos participando más activamente. Uno de estos mercados, que en la economía lo llamamos economía del cuidado, que abarca muchos mercados que tienen que ver con las tareas domésticas y con las tareas de cuidado dentro del hogar y fuera del hogar, tienen que ver con el hecho de que se tienen que formalizar y pagar al 100% las tareas no remuneradas. Esto quiere decir que del 100% de las actividades que se llevan a cabo dentro de la economía del cuidado y que hoy en día solo el 25% son remuneradas, el resto del 75% tienen que ser completamente remuneradas. Para eso la economía feminista lo que está haciendo es determinar cuánto debería valer la hora de las tareas de cuidado y las tareas domésticas que están relacionadas con la economía del cuidado, pero además en particular cómo hacer para poder remunerarlo y, sobre todo, ¿quién debería remunerarlo? Y acá la economía feminista lo que va a proponer es la organización social del cuidado. A estas tareas que dan y brindan trabajadores y consumidores aptos y sanos para trabajar y consumir, lo tiene que remunerar todo el sistema capitalista y no la negociación privada entre individuos dentro de la familia en donde claramente no tenemos las mismas posibilidades para negociar. Por lo tanto, tienen que ser el Estado, el mercado, las organizaciones y las familias los que tienen que empezar a remunerar al 100% este trabajo. Si hay algún tema que es recurrente no solo en nuestro programa, sino me atrevería a decir que en todos los medios de comunicación, es la desigualdad y la pobreza. El tema es cómo se aborda, cuáles son los responsables y cuáles son los caminos para solucionarlo, los que imponen como una diferencia de criterio y de abordaje. No solamente hay pobreza extrema, que con la pandemia se ha agudizado, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, sino que esto implica una profunda desigualdad. Un análisis de la ONU señala recientemente que 22 hombres más ricos tienen más posesiones y riquezas que todas las mujeres del África. Simbólico. Yo diría que espeluznante. Pero tanto se habla de eso que parece que llega un punto en que lo naturalizamos y parece que solo hablar de desigualdad y pobreza nos pone en un lugar donde estamos en contra de eso. No creo que haya ninguna persona que se atreva a decir públicamente que la desigualdad y la pobreza están bien. Ahora, hay discursos que confunden y empiezan a horadar y a sembrar cuestiones que son falsas, de criterio que son falsos. Que uno es pobre porque no le gusta trabajar y es vago, que la desigualdad tiene que ver con falta de empuje en la vida y no con desigualdad de oportunidades. Un montón de discursos que atraviesan este discurso general de lo espantoso y aberrante que es los niveles de pobreza y de desigualdad que hay. Ahora, generalmente todos, o casi todos,
están de acuerdo en cómo se lucha contra la desigualdad y la pobreza, con políticas públicas que hablen de inclusión en términos económicos con perspectiva de género, o sea que a la hora de incluir pensemos en todos y no en un 50% de la población económicamente activa, que hablemos de educación en clave de igualdad. Ahora es fácil, o aparentemente es fácil decir cuáles deberían ser las políticas y es mucho más difícil implementarlas y definir el cómo. A veces es más fácil decir qué. Ahora, ¿cómo llegamos a generar políticas de inclusión, políticas de igualdad, de educación, de crecimiento y de desarrollo? ¿Son todos los crecimientos la misma cosa? ¿El crecimiento económico implica desarrollo con inclusión social e igualdad de derechos? Lamentablemente, en la Argentina somos un ejemplo de que no es así, porque mientras crece económicamente, se reconcentra y se fortalece un grupo económico, eso no implica ni desarrollo para la mayoría, ni inclusión para la mayoría. Por lo tanto, a la hora de perfilar cuáles son las políticas que necesita nuestro país para desarrollarse, hay muchas opciones o muchos modelos que debemos mirar y dejar de ver por un tubito donde nos encerramos y parece que hubiera solo una forma, por ejemplo, la de exportar granos. Entonces, le propongo que pensemos otras formas de crecimiento y desarrollo donde incorporemos una lógica que nos ponga en el centro como seres humanos que respetamos la tierra y queremos convivir con ella. Siempre traemos a colación que la agroecología no es solamente una forma de producir alimentos, sino que también es una forma de vida que nos integra al territorio, que propone la justicia social con perspectiva de género, porque la forma de producción agroecológica, esto es la base. Comer sano, seguro y soberano es un derecho que tenemos los argentinos y que tiene que estar en esta perspectiva de desarrollo. El crecimiento económico de unos pocos no nos garantiza el desarrollo y la inclusión en derechos de las mayorías. Saber a dónde queremos ir es fundamental para construir de forma colectiva ese camino, para saber cómo gestionar en el territorio cercano esas respuestas y cómo reclamar a los que nos gobiernan esas soluciones. Hay soluciones que son alternativas a un modelo hegemónico de mirar la sociedad y de mirar la economía y de mirar la producción. Una de ellas es la agroecología, que está en marcha en nuestro país y que necesita que todos sepamos que existe para incorporarla en nuestra vida y en nuestra forma de pensar y soñar el futuro.